En muchas calles tranquilas, ocultas bajo el ruido de la vida cotidiana, hay historias que nadie ve, voces que nadie oye. Casas donde las cortinas cerradas esconden mucho más que la privacidad, ocultan el dolor, el miedo y los silencios que gritan desde dentro. Fue en una de estas casas, aparentemente igual a todas las demás, donde vivió Elena. Y, como tantos otros niños del mundo, aprendió demasiado pronto que no tiene sentido gritar cuando nadie está dispuesto a escuchar. Pocas personas se dan cuenta de que cada 7 minutos un niño es víctima de violencia en su propio hogar. No en lugares lejanos ni remotos, sino aquí mismo, junto a nosotros, en el barrio donde vivimos, en la ciudad donde vivimos. La mayoría de estos niños, como Elena, guardan silencio. No porque quieran, sino porque el miedo es más fuerte que el deseo de pedir ayuda. Y cuando los gritos no pueden salir de sus bocas, se convierten en miradas bajas, mangas largas incluso en días calurosos, respuestas cortas y sonrisas contenidas. Elena sabía ocultarse bien. Se escondía tanto que ni siquiera su padre, cansado y ausente, se daba cuenta. Quien debería haberla protegido, no la veía. Quien debería haberla amado, no la amaba. Solo podía acurrucarse en los rincones de la casa y soportar, en silencio, los chasquidos del cinturón, los insultos que cortaban como cuchillas invisibles, la mirada fría de su madrastra que le recordaba, cada día, que allí solo era una carga, nunca una persona querida. Pero no todos en esa casa miraban con indiferencia. En el patio trasero, bajo la sombra de un árbol que se empecinaba en resistir el paso del tiempo, un perro descansaba con el cuerpo marcado por viejas cicatrices. Bob había sido un perro policía, entrenado para enfrentarse a criminales, olfatear el peligro y proteger vidas. Su historia estaba llena de victorias silenciosas, misiones cumplidas, pero también el precio de su servicio, una pata trasera que cojeaba desde aquel tiroteo, años atrás. A pesar de su cansancio, Bob mantenía los sentidos alerta. Lo oía todo. No solo los sonidos nítidos, el roce de las sillas, el cristal roto en la cocina, los pasos pesados de su madrastra, sino también esos ruidos que nadie más percibe, la respiración contenida de Elena, su sollozo ahogado en plena noche, el miedo que temblaba en el aire como un hilo invisible de tensión. Y quizás esto es lo que pocos entienden, salvar una vida no siempre requiere palabras. A veces, basta con un instinto, una mirada, una presencia. Bob nunca necesitó que Elena le contara lo que sufría. Él lo sabía. Lo sentía. E incluso después de años alejado del servicio, nunca olvidó lo que lo había moldeado: proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Esta no es solo la historia de una niña herida o un perro con un pasado heroico. Es la historia de dos sobrevivientes, unidos por el silencio que ambos han aprendido a soportar. Pero también es la historia de cómo, en un día cualquiera, con el cielo nublado y las hojas arremolinándose en el jardín, ese silencio finalmente se rompería. Y esta vez, no sería por Elena. Porque a veces, quien oye el grito silencioso de un niño no es quien lleva uniforme ni arma. A veces, es quien tiene 4 patas, mirada atenta y un corazón que nunca ha olvidado su verdadera misión. Cuando hablamos de violencia, muchas personas piensan inmediatamente en calles peligrosas, delitos que ocurren lejos de casa, en entornos oscuros y desconocidos. Lo que pocos saben es que, a menudo, el lugar más peligroso para un niño es precisamente el lugar donde debería sentirse protegido: su propio hogar. Elena vivió esta realidad en silencio y de forma continua. Cada día, se despertaba sabiendo que, en algún momento, su cuerpo volvería a quedar marcado, no por un accidente jugando ni una caída en la escuela, sino por las manos frías y despiadadas de quienes la llamaban hija. Livia, su madrastra, no necesitaba muchas razones: un plato mal lavado, una respuesta vacilante o simplemente la existencia de Elena bastaban para que la castigaran con violencia. Según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, solo en 2023 hubo más de 180.000 denuncias de violencia contra niños, niñas y adolescentes en el país. Esto significa que, en promedio, un niño sufre algún tipo de abuso cada 3 minutos, y más de la mitad de estos ataques ocurren en el hogar. La historia de Elena, lamentablemente, no es una excepción, sino parte de un patrón silencioso que se repite a diario, en todos los rincones del mundo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que alrededor de 1.000 millones de niños y adolescentes, de entre 2 y 17 años, han sido víctimas de violencia física, sexual o emocional.
Esta impactante estadística revela no solo la magnitud del problema, sino también su invisibilidad. La mayoría de estos casos nunca llegan a conocimiento de las autoridades. Elena era una de esas estadísticas ocultas. Por fuera, vestía mangas largas para ocultar los moretones y vendajes improvisados para cubrir los cortes. Por dentro, acumulaba dolores mucho más difíciles de sanar. El miedo le paralizaba la voz y la convenció de que nadie le creería si se decidía a hablar. E incluso cuando su padre preguntó con recelo por los vendajes, la mirada amenazante de Livia le bastó para responder, con voz temblorosa, fue justo en la escuela. Este comportamiento, que muchos adultos desatentos podrían interpretar como timidez o rebeldía, es en realidad una de las formas de defensa más comunes entre los niños maltratados. Aprenden rápidamente que callar es más seguro que denunciar, y que ocultar las marcas puede evitar un castigo aún más severo. Elena vivía entre estos dos mundos, el exterior, donde todo parecía normal, y el interior, donde cada rincón de la casa cargaba el recuerdo del dolor. No había un momento fijo para la siguiente bofetada, ninguna advertencia antes del siguiente insulto. Bastaba una mirada de desaprobación, un paso en falso, y el castigo estaba destinado a llegar. Lo más cruel de la violencia doméstica es precisamente su imprevisibilidad. Este ciclo que se alimenta del miedo y se perpetúa por la ausencia de testigos y la connivencia silenciosa. Estudios de la Universidad de Harvard indican que los niños expuestos a este tipo de entorno desarrollan no solo lesiones físicas, sino también profundos cambios en el comportamiento y el desarrollo emocional, incluyendo ansiedad crónica, depresión y dificultad para establecer relaciones de confianza. En el caso de Elena, su único vínculo verdadero era con Bob, el viejo perro que la observaba en silencio, como si supiera que llevaba una carga excesiva. Mientras su madrastra sembraba la violencia en casa y su padre se perdía en su agotadora rutina laboral, era Bob quien permanecía a su lado, ofreciéndole, incluso sin palabras, un consuelo que no encontraba en nadie más. Así, día tras día, Elena soportaba la asfixiante rutina del abuso, oculta tras cortinas cerradas, mientras afuera el mundo seguía su curso, ajeno a su dolor. Su historia es una representación viviente de una realidad que trasciende fronteras y culturas. La violencia doméstica que afecta a millones de niños en silencio, a menudo sin que nadie se dé cuenta, hasta que es demasiado tarde. En contextos de violencia doméstica, el silencio no es solo la ausencia de sonido. Es una elección estratégica, una forma de protección psicológica que muchas víctimas, especialmente niños, adoptan para evitar castigos aún peores. Este fue el caso de Elena, callar era más seguro que gritar, y ocultar su dolor parecía menos arriesgado que exponerlo. El término técnico para este comportamiento se conoce como silencio defensivo, una respuesta típica en entornos donde expresar sentimientos puede desencadenar mayor agresión. Este mecanismo no surge de la debilidad, sino de un intento desesperado por minimizar el daño. En el caso de Elena, no había lugar para el arrepentimiento. Cada lágrima podía interpretarse como un desafío. Cualquier intento de justificar un error, por pequeño que fuera, solo alimentaría la furia de su madrastra. Así que aprendió a moverse con moderación, a medir cada palabra e incluso a modular el tono de su respiración. Según expertos en psicología infantil, como la investigadora estadounidense Judith Herman, las víctimas de violencia doméstica tienden a desarrollar un patrón de inhibición emocional, en el que prefieren negar la existencia del dolor antes que correr el riesgo de causarlo aún más. Este fenómeno no solo refuerza el ciclo de abuso, sino que también dificulta que otros se den cuenta de lo que está sucediendo. En la escuela, por ejemplo, Elena parecía una niña reservada. Pocos profesores, compañeros o vecinos notaban las señales ocultas, las frecuentes vendas, la ropa inadecuada para el calor, la mirada constantemente desconfiada. Además, el silencio impuesto por la violencia crea una especie de aislamiento emocional. La víctima empieza a creer que nadie puede ayudarla, lo que refuerza la sensación de que su sufrimiento es una carga solitaria e inevitable. Este aislamiento es uno de los mayores obstáculos para romper el ciclo de abuso, ya que le impide buscar ayuda o confiar en alguien. Para Elena, el único lugar donde podía sentirse un poco vulnerable era junto a Bob. Con él, no necesitaba explicar nada, ni justificar sus cicatrices ni su miedo. Solo tenía que sentarse a su lado, respirar hondo y sentir el calor de ese cuerpo peludo, que parecía comprender más que cualquier otro ser humano. El silencio de Elena no era señal de debilidad, sino de supervivencia. Y, lamentablemente, esta es la realidad de miles de niños que,
cada día, eligen guardar silencio. No porque no quieran hablar, sino porque saben que, al menos por ahora, el silencio sigue siendo su refugio más seguro. Mientras el miedo hacía que Elena se encogiera en silencio, había alguien en la casa que lo vigilaba todo con ojos vigilantes y un instinto que nunca dormía. Bob, el viejo pastor alemán, ya no corría como antes, ni afrontaba misiones peligrosas junto a los policías que antaño fueron sus compañeros. Su pata trasera, marcada por una antigua lesión, cojeaba a cada paso. Pero lo que el tiempo no había podido borrar de él era su propósito, proteger a quienes no podían defenderse. Bob no necesitaba que Elena le explicara lo que estaba sucediendo. Su sensibilidad, agudizada, percibía la tensión en el aire, el sonido apagado de los sollozos, la rigidez del cuerpo de la niña cada vez que se acercaba a su madrastra. Captaba señales invisibles al ojo humano, el latido acelerado, el olor a miedo, la respiración contenida que delataba el terror oculto bajo capas de silencio. Perros como Bob no son solo mascotas, son compañeros entrenados para actuar en situaciones extremas. Los años de entrenamiento que ha recibido le han enseñado no solo a obedecer órdenes, sino también a reconocer patrones de comportamiento humano, identificar amenazas e intervenir cuando es necesario. Según estudios del Instituto de Investigación Canina de Berlín, los perros entrenados pueden distinguir los cambios emocionales en los humanos con una precisión superior al 85%. Incluso después de jubilarse, Bob mantuvo este estado de alerta. Su cuerpo podía mostrar signos de fatiga, pero su mente permanecía ágil. Y en esa casa, su misión era clara, cuidar de Elena, aunque ella nunca le había pedido ayuda explícitamente. En muchas culturas, los perros se consideran símbolos de lealtad y protección. En la mitología griega, por ejemplo, Cerbero custodiaba las puertas del inframundo, impidiendo que las almas escaparan. En el caso de Bob, su función era la contraria, mantener a Elena a salvo en el mundo oscuro que era su hogar, hasta que fuera posible romper las cadenas invisibles que la aprisionaban. Para Elena, Bob era más que un perro, era el único ser que parecía comprenderla por completo. En los momentos más difíciles, cuando los gritos cesaban y el dolor físico daba paso al agotamiento emocional, era a su lado donde encontraba consuelo. El simple contacto con ese cuerpo cálido, el suave sonido de la respiración del animal, le proporcionaba una seguridad que ningún otro miembro de la familia podía ofrecerle. El vínculo entre ellos era silencioso pero profundo. Bob no necesitaba ladrar ni avanzar para mostrar su presencia. Simplemente tenía que estar allí, firme, al lado de la niña, como un guardián invisible, listo para actuar si era necesario. Y, en el momento más crítico, cuando la violencia superó todos los límites y la vida de Elena estaba realmente amenazada, Bob hizo exactamente lo que había sido entrenado para hacer, intervino con valentía, poniendo en riesgo su propia seguridad para proteger a la que consideraba parte de su manada. La acción de Bob no fue un impulso irracional, sino la máxima expresión de su instinto protector. En casos reales, existen registros de perros que han salvado vidas en contextos de violencia doméstica, actuando como barreras físicas entre agresores y víctimas. Así, Bob se convirtió no solo en el guardián de Elena, sino también en el símbolo de una verdad poderosa, que, a menudo, el coraje más auténtico no viene de quien habla más alto o parece más fuerte, sino de quien permanece al lado de la víctima, atento, silencioso y, cuando es necesario, capaz de transformar la protección en acción concreta. En la casa donde vivía Elena, la presencia física de su padre no bastaba para protegerla. Morales salió temprano a trabajar, vestido de uniforme con la dignidad de quien creía cumplir con su misión social, pero dejó atrás, entre las frías paredes de aquella casa, un tipo de abandono más doloroso que la separación física, la ausencia emocional. No notó la mirada abatida de su hija, la ropa que ocultaba algo más que el frío, ni las vendas improvisadas que aparecían con inquietante frecuencia. Cuando preguntaba, era solo por formalidad, como quien sigue un protocolo social, ¿qué te pasó en la mano? La respuesta ensayada, fue en la escuela, le bastó, aliviado, para aceptar la excusa y continuar con su agotadora rutina, sin mirar más allá. Esta actitud es más común de lo que se cree. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, OMS, de 2023, aproximadamente el 30% de los casos de abuso infantil son ignorados o minimizados por los miembros de la familia, especialmente cuando el agresor es un pariente cercano, como un padrastro o una madrastra. El fenómeno se conoce en psicología como ceguera emocional parental,
Una resistencia inconsciente a reconocer que el propio hogar puede ser un entorno amenazante y que alguien de confianza podría ser responsable de este peligro. El miedo a afrontar esta realidad resulta tan paralizante que muchos padres prefieren aceptar versiones superficiales en lugar de investigar realmente lo que sucede. Morales, como tantos otros, optó por creer en una aparente estabilidad. Su vida ya era bastante pesada, turnos agotadores, largos desplazamientos, añoranza crónica por la esposa que había perdido años atrás, y, dentro de esa rutina, no había espacio mental para sospechar que algo tan grave pudiera estar sucediendo bajo su propio techo. La negligencia no tiene por qué ser intencional para ser destructiva. En el caso de Elena, la ausencia emocional de su padre contribuyó directamente a su sentimiento de impotencia. No solo sufrió físicamente por el maltrato de su madrastra, sino también emocionalmente por la indiferencia del único adulto que podía y debía protegerla. Estudios realizados por la Universidad de Cambridge indican que los niños expuestos a entornos familiares negligentes desarrollan ansiedad severa, baja autoestima y graves dificultades para construir vínculos emocionales a lo largo de sus vidas. Estas cicatrices emocionales, aunque invisibles, suelen ser más duraderas que las marcas físicas. Elena creció en esta dinámica disfuncional, aprendiendo a no esperar ayuda, a desconfiar incluso de quienes decían quererla. Cada vez que su padre salía de casa y la encerraba con su madrastra, una parte de ella se retraía aún más, reforzando la idea de que estaba sola en el mundo, indefensa, sin refugio. El comportamiento de Morales no lo convirtió en un villano, sino en un claro ejemplo de cómo la negligencia puede manifestarse no mediante la violencia directa, sino mediante la falta de atención, el descuido emocional y la negativa a ver lo obvio. Su ausencia reforzó el aislamiento de Elena y alimentó el ciclo de abuso, permitiendo a Livia actuar con libertad, sin temor a ser descubierta o detenida. Y así, mientras Morales creía que estaba asegurando el sustento de la familia, sin darse cuenta, estaba dejando a su propia hija vulnerable al peor tipo de violencia, la que sucede cuando quienes deberían protegerla eligen no ver. Cuando los moretones desaparecen y las heridas del cuerpo sanan, muchos creen que el sufrimiento ha terminado. Pero para niños como Elena, el verdadero impacto del abuso no se limita a las cicatrices físicas, persiste, silencioso y profundo, afectando su forma de sentir, pensar y relacionarse con el mundo a lo largo de sus vidas. La violencia que Elena sufrió le dejó mucho más que un dolor pasajero. Alteró su percepción de seguridad, distorsionó su confianza en los demás y moldeó su desarrollo emocional. No es exagerado decir que cada golpe, cada palabra cruel proferida por Livia, penetraba no solo la piel de la niña, sino también su corazón y su mente, creando heridas invisibles que el tiempo por sí solo no podría sanar. Según la Asociación Americana de Psicología, APA, más del 80% de los adultos que fueron abusados en la infancia reportan dificultades emocionales graves, como depresión, trastornos de ansiedad, baja autoestima y conductas autodestructivas. Además, estas experiencias pueden interferir directamente con la capacidad de establecer relaciones sanas y confiar en las personas que nos rodean. Para Elena, crecer rodeada de violencia y abandono reforzó una idea peligrosa, que el mundo es un lugar hostil, donde el amor es sinónimo de dolor y donde pedir ayuda es inútil. Este patrón de pensamiento se conoce en psicología como modelo interno negativo, una especie de lente emocional a través de la cual el niño comienza a interpretar todas las relaciones futuras, esperando rechazo, agresión o abandono, incluso cuando encuentre entornos más seguros. Las consecuencias de este tipo de experiencia son de gran alcance. Los niños expuestos a abuso constante presentan cambios en la función cerebral, especialmente en áreas relacionadas con el procesamiento del miedo y las emociones. Estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud Mental, NIM, demuestran que el estrés tóxico, causado por traumas repetidos, afecta el desarrollo neurológico, provocando hiperactividad en la amígdala cerebral, responsable de las respuestas de lucha o huida, y perjudicando la formación de conexiones saludables en la infancia. Estos efectos se manifiestan en una variedad de comportamientos: dificultad para confiar en los adultos, miedo exagerado a las reprimendas, aislamiento social, en muchos casos, la perpetuación del ciclo de violencia, ya sea como víctima o, más trágicamente, como agresor en el futuro. En el caso de Elena, el miedo se convirtió en su principal lente para ver el mundo. Aprendió a desconfiar de cualquier gesto de afecto, a anticipar la agresión incluso cuando no existía y a ocultar sus sentimientos para evitar ser lastimada aún más. Su relación con Bob, el perro, fue la única excepción. Con él,
se sentía segura, aceptada y protegida, sin tener que dar explicaciones ni temer ser juzgada. Este vínculo con el animal no solo les brindó consuelo emocional, sino que también representó un puente vital para preservar su capacidad de confiar y amar. Investigaciones recientes destacan la importancia de lazos emocionales seguros para la recuperación de niños maltratados, siendo las mascotas una de las principales fuentes de este tipo de apoyo cuando los vínculos humanos fallan. Así, aunque las heridas en el cuerpo de Elena acabarían desapareciendo, las cicatrices emocionales requerirían mucho más tiempo, aceptación y, sobre todo, la certeza de que, por primera vez, estaba realmente protegida. El día que Bob intervino no solo marcó el fin de la violencia que Elena había sufrido. También marcó el inicio de un largo y doloroso proceso de rendición de cuentas y, sobre todo, de reconstrucción. Cuando Morales llegó a casa y se encontró con la escena, el cuerpo de Livia inmóvil en el suelo, salpicado de sangre, y Elena acurrucada, abrazando al perro, la verdad que había evitado ver durante tanto tiempo se impuso brutalmente. Ya no había lugar para justificaciones, ni para las mentiras que, hasta entonces, habían sostenido la falsa estabilidad de aquella familia. En apenas unos minutos, la escena pasó de ser un espacio privado de sufrimiento a un caso público de justicia. El informe pericial, la llegada de los servicios de emergencia, el emotivo relato de Elena, todo era prueba irrefutable de que el silencio que había reinado sobre aquella casa durante tanto tiempo, finalmente se había roto. Casos como el de Elena plantean importantes interrogantes sobre los límites de la legítima defensa y el papel de la justicia en contextos tan delicados. Según el Código Penal brasileño, el derecho a autodefensa se extiende no solo a la víctima directa, sino también a cualquier agente que actúe para detener una agresión inminente, incluso si ese agente es un animal entrenado. Las acciones de Bob en este caso fueron reconocidas como esenciales para salvar la vida de Elena. Los expertos en derecho penal consideran que, en estos contextos, el instinto protector de los perros, especialmente los adiestrados, es comparable a la intervención de un ser humano que, ante una situación de riesgo inminente, actúa para evitar un daño mayor. Esta comprensión legal fue fundamental para la decisión del juez, que clasificó la acción de Bob como legítima defensa en una situación de riesgo extremo. No hubo castigo para el animal. Y el caso sirvió como un ejemplo raro pero importante de cómo la protección puede adoptar formas inesperadas. Para Morales, sin embargo, la sentencia judicial no eliminó su culpa personal. Al día siguiente, entregó voluntariamente su placa, reconociendo que, a pesar de ser un hombre entrenado para proteger a la sociedad, había fallado precisamente donde debía haber estado más alerta, dentro de su propio hogar. Esta renuncia fue más que un acto simbólico. Fue un reconocimiento de que la responsabilidad parental va más allá de la presencia física o el apoyo material. El nuevo comienzo para Elena y Morales no fue sencillo. Dejaron la casa donde tantos recuerdos dolorosos estaban grabados en las paredes y se fueron a otro lugar, lejos de todo eso. Una investigación de la Universidad de Oxford muestra que, después de sufrir un trauma severo, el desplazamiento geográfico puede representar un paso importante en el proceso de curación, permitiendo a la víctima alejarse de los factores desencadenantes que refuerzan el recuerdo del abuso. En la nueva ciudad, Elena llevaba consigo no solo los recuerdos difíciles, sino también la certeza de que por fin era libre. Y a su lado, Bob, el guardián silencioso, permaneció fiel, como siempre lo había sido. Se había hecho justicia, no solo en los tribunales, sino en la vida real de aquella niña que, tras años de silencio, por fin pudo respirar aliviada.